Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Hoy continué tomando rumbo a mi región. Bienvenidos, bienvenidas un lunes más a 100 años con Fidel, este ciclo especial de Radio Centenario donde recordamos, donde traemos al aire de los oyentes de Radio Centenario el pensamiento y el accionar del comandante invicto. Un saludo antes que nada a los que siempre están en operadores, Valerio y Gonzalo, siempre al firme para que este programa pueda salir cada lunes a las 13:30 de la tarde. Nos estamos acercando a lo que sería el aniversario del natalicio de Fidel Castro, a estos 100 años de vigencia. Y bueno, hoy vamos a traer un tema que teníamos ganas de tratar, también aprovechando esta cercanía con lo que sería el cumpleaños, con lo que sería el aniversario, que es la infancia de Fidel Castro, dónde se crió, qué elementos forjaron su personalidad, su pensamiento, quiénes lo vieron crecer. Y bueno, aprovechando también esta cercanía, estas semanas que nos quedan frente al natalicio, para aprovechar y hablar de dónde vivió, de su familia, de cómo fueron sus primeros pasos. Recordamos que nació un 13 de agosto de 1926 en el poblado de Virán, lo que antes era la antigua provincia de Oriente. Fidel tuvo una infancia relativamente feliz, rodeado de la naturaleza, vivía en el campo, en la finca de su familia y de un entorno familiar cordial y cálido. Desde sus primeros años mostró una personalidad curiosa y ávida por aprender sobre todo de su entorno, de lo que lo rodeaba. Y esta etapa, esta infancia en el campo, marcó profundamente su desarrollo y personalidad, como él mismo en una vez expresó en una ocasión. Dice: yo que nací en pleno campo y de mi infancia guardo no pocos recuerdos. Fidel aprendió a leer y a escribir en la escuela pública rural de Virán, su primera conexión con el mundo, con la vida escolar, y continuó la enseñanza primaria en los colegios católicos privados de La Salle y Dolores, en la ciudad de Santiago de Cuba. Y bueno, y después lo que todos conocemos, después se va a La Habana a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Los recuerdos de la infancia de Fidel se preservan a través de sus propias memorias, hay una autobiografía y también hay un recopilado de libros de varios autores donde se puede acceder a estas memorias, a estas anécdotas, siendo los principales los de Katiuska Blanco, los de Ignacio Ramonet, Frei Beto, entre otros, pero estos son los principales y los que la historiografía y los biógrafos acuden a la hora de indagar en la infancia del comandante. Después, más adelante, pondremos un fragmento de una entrevista que se realiza en el marco de un documental para conseguir información para hacer el libro de Ignacio Ramonet, este que decíamos antes. Bueno, y en una parte, ustedes lo van a poder escuchar, le pregunta a Ignacio Ramonet, el autor, le pregunta sobre qué otras cosas, qué elementos influyeron en la formación de su personalidad. Y Fidel responde, bueno, que él era hijo de terrateniente, no nieto de terrateniente. Que si hubiera sido nieto de ricos, habría nacido ya en un reparto aristocrático y todos sus amigos y toda su cultura habrían estado marcados por el sentido de ese sentimiento de superioridad de la aristocracia, etc. En cambio, donde él nació eran todos pobres, eran hijos de obreros agrícolas y de campesinos muy pobres. Y su propia familia, por parte de su madre, también provenían de esos estratos de la sociedad.
incluso también primos de su padre, los que vinieron de Galicia, su propio padre que llega a Cuba también, habiendo sido soldado español, que va a la isla a buscar suerte también de un contexto de pobreza extrema, dedicados al labrado, a la agricultura. Pero seguramente, dice Fidel, que lo que más influyó en él es que donde él había nacido convivía con gente muy humilde. Recuerda a los desempleados analfabetos que hacían filas en las proximidades de los cañaverales. Y bueno, y también no puede olvidar también a los muchachos que andaban descalzos, con los que él jugaba, los hijos de los peones rurales empleados de su padre. Y bueno, esto es lo que rescata a Fidel primero de su infancia, los primeros contactos con gente de su entorno. Entonces ahora lo que les propongo es ver un fragmento de esta entrevista que le realiza el autor Ignacio Ramonet al comandante, para después conformar lo que sea el libro 100 horas con Fidel, muy conocido. Y este audiovisual resume los primeros años de la vida del comandante, sus memorias, sentimientos, sus aprendizajes, hasta el ingreso a la universidad. Así que les propongo ver este fragmento de entrevista donde se enfatiza en estos primeros años, en esta casa de Virán, la casa de sus padres, y estos contactos con la gente humilde que convivía a su alrededor. Con este inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón. Usted nace en una familia relativamente acomodada, estudia en escuelas religiosas, hace luego estudios de Derecho. Globalmente podía usted haber sido un dirigente conservador, ¿verdad? Perfectamente. En definitiva, porque con ese tipo de formación. No es dueño de su destino. Entonces, el meditado también a veces explicado los factores que influyeron. Mi padre no era relativamente pudiente, más bien podría decir que era muy pudiente. Como dueño de tierra. Cuando tú me preguntas, ¿cuánta tierra tenía? Propiedad de él, comprada, sin ser hijo de ningún terrateniente. Alrededor de 900 hectáreas. Está bien. De él, propiedad de él. Y después arrendó a unos descendientes de unos generales de independencia que nadie sabe todavía de dónde la sacaron, enormes extensiones de pinares vírgenes, montaña, tierra de llano, de montaña, de todo, alrededor de ¿sabes? De 10.000 hectáreas. Extraordinario. Y si te sumas, mi padre tenía dominada sobre, como propietario de una parte y como arrendatario de la otra, sobre 11.000 hectáreas de tierra. Considerable. Sí, era considerable. Yo después te cuento, porque si yo era, efectivamente, en aquellas condiciones, yo era, y pertenecía a una familia que era más que relativamente pudiente. Eran en aquella escala muy pudientes. Vaya, no lo digo por mérito, sino por precisar, decir las cosas con toda precisión. Todas las demás cosas, tú me las preguntas y yo te puedo explicar. Dime qué tú quieres que yo te cuente.
Debo señalar que mi padre era de origen español, gallego. ¿Su papá hablaba gallego? Sí, pero nunca lo usaba. Nunca lo usaba. Hijo de campesinos pobres y muy pobres, al que muy joven, con 16 o 17 años, reclutan en España y lo mandan a la última guerra de independencia que comienza en el 95 y termina en el 98, con la intervención de Estados Unidos. Yo no hablé ya cuando yo tenía más uso de razón sobre estos temas con él. Él contaba de vez en cuando en una comida, con un grupo de amigos, algunas de sus cosas. Pero mis hermanos, mi hermana mayor, que vive, Ramón, tal vez el segundo, las otras, las que venían detrás de mí, detrás de mí viene Raúl, y le llevo casi como 4 años y tanto. Y después vienen 2 hembras. Y bueno, estaban allá en la casa, una de ellas conversaba bastante y ya él hacía tal vez más cuentos que yo no pude escuchar, y es por ello que yo me he enterado de algunas de las cosas. Ella, la teoría de ellos es que mi padre era de aquellos a los cuales algún rico le daba una cantidad de dinero para que lo sustituyera en el servicio militar. Y parece ser muy cierto que mi padre fue un campesino de aquellos. De los que reclutaban. Tú sabes cómo eran las guerras aquellas. Sí, se reclutaba por sorteo y entonces los ricos podían pagar a un pobre para ir. En España, pero sé que los que reclutaban a los campesinos pobres no sabían ni leer ni escribir. Y había casos, muchos, en que cuando le tocaba debe ser como tú dices. Sí, era por sorteo, sí. Le tocaba y buscaba una cantidad de dinero, se lo daba a aquel que no tenían, vivían muy pobre, un pedacitico de tierra, y él lo mandan para acá, de soldado español. De allí hasta lo ubican en la trocha de Júcaro a Morón. Como el cruce de la trocha aquella por los invasores orientales, bajo el mando de Maceo y Máximo Gómez, se produce bien temprano. Poco después de la muerte de Martí, después de la Constituyente, casi inmediatamente iniciaron la invasión, querían llevar la guerra hasta Occidente, que donde estaba toda la riqueza que suministraba los fondos a España para sostener aquella guerra, esa distancia. Una operación difícil, una trocha de norte a sur, en una parte más estrecha de esa provincia, pero no, cuántos kilómetros, y cruzaron. Ahí estaba mi padre destacado como soldado. En Cuba los españoles tenían, como te dije, además de los soldados españoles, los criollos. Y el ejército, así, los combatientes, tenía 300.000 comparado con aquello. ¿Qué ejército, qué tropas tenían los españoles? Los cubanos, una guerra irregular en una parte de la República. Invaden porque una vieja concepción. En aquella época había que invadir las zonas ricas. Ellos iban quemándolo todo, en eso fueron diferentes que nosotros. Entonces, una pequeña innovación que fue no destruir ningún central azucarero. Bien, ellos era la TEA, la invasión, así quemaron todos los centrales de un extremo a otro de la isla, porque del dinero del azúcar salían los fondos, porque esta colonia le suministraba a España infinidad de recursos. Como principal exportadora del azúcar, tenía el monopolio, ya le exportaban a Estados Unidos, a Europa, donde quiera. Y la concesión aquello era destruida, pero invadieron. Cuando lo expatrian después de la guerra, él vuelve a Cuba. Y vuelve a Cuba, empieza a trabajar, termina por allá, no sé cómo, en las provincias orientales. Era la época en que grandes plantaciones norteamericanas se extendían por los bosques de maderas preciosas, que se cortaban y se utilizaban como leña en lo central. Esa madera con la que se hizo el Escorial y otras cosas. Y entonces la gente para talarla y para sembrar caña, y siempre el terreno es fértil donde hay un bosque.
las primeras cosechas son muy buenas. Por eso te digo que, bueno, yo era hijo, en realidad, de una familia que tenía total de tierra. Mi padre tenía. Fue comprando. Creo que mi padre llegó a tener alguna vez, lo oí hablar, y el cuento, hasta 300 hombres. Eso me andaba, alguna cualidad de organizador tenía. Pero no sabía leer y escribir. Estaba aprendiendo con mucho trabajo. Pero tenía 300 hombres y eso dejaba plusvalía. Por ahora te explico, sí que era pudiente. ¿Qué más se te ocurre con relación a eso? No, yo quisiera regresar. Me pregunta, por ejemplo, ¿qué otra cosa influyó mucho? Sí, dígame. Un privilegio y una suerte. Yo era hijo de terrateniente, no era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi amigo y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Donde yo nací eran pobres, todos. Eran hijos de obreros agrícolas. Y algunos que otros. Y mi propia familia por parte de madre eran pobres. Y algunos primos de mi padre ya eran pobres porque vino algunos. Y la familia de mi padre ya era muy pobre. Pero lo que influye es que todos los compañeros con los cuales yo juego, voy para arriba, para abajo, por todas partes, son la gente más pobre. ¿Usted, por ejemplo, recuerda si su papá estaba preocupado por la guerra de España o hablaba de la guerra de España? Allí había dos fracciones. Entre un grupo de 12 o 14 españoles. Españoles que se reunían con su papá, que venían a su casa. ¿Que trabajaban con él? Que trabajaban con él. Los otros eran obreros. Fantástico. ¿Su papá era de un lado o de otro? ¿Usted no recuerda? Mi padre estaba contra la República. Sí, ya te lo dije. Esto de estallar la guerra eran partidarios de los rebeldes. De los franquistas. Y había otro grupo que eran peones, y algunos no sabían leer ni escribir, entre ellos uno que era cocinero, porque habiendo sido peón de ganado, tuvo no sé qué reuma, se queda sin poder caminar, lo pasan a cocinero de la casa, que por cierto, con todo respeto a su memoria, yo lo vería, no era muy buen cocinero, o por lo menos en mi casa se quejan muchísimo. Se llama García, analfabeto. Estamos diciendo, ahora me preguntaste de esa guerra, ¿qué ocurría? Cuando yo llegaba sabía leer y escribir, y García era el cocinero. Republicano. Republicano más rabioso, y no sabía leer ni escribir porque tuviera lo que es espíritu de clase inicial. ¿Por qué era tan rabioso? También era muy anticlerical, hay que decir la verdad. No sabía leer y escribir, estaba de cocinero, cojeaba de un pie. Y entonces yo le leía el periódico y le daba noticias de la guerra. Desde antes de cumplir 10 años. 10 años. Y le leía distintos periódicos. Ahí llegaba uno que se llamaba, creo que Información y otro más, pero el principal periódico que llegaba allí era La Marina. Que era un periódico de La Habana. No, de La Habana, no, de toda la República, que era periódico pro-español desde la guerra de independencia. Y el periódico de más derechista de lo que existió nunca en el país hasta el triunfo de la Revolución. Y yo, aunque de vez en cuando aparecía algún otro periódico, el que más noticias daba de la guerra La Marina. Era La Marina. Y yo leyéndole, y me recuerdo todo, casi del principio. Me recuerdo la toma de Teruel por las tropas. Me recuerdo, bueno, todos los avances. La batalla del Ebro, ¿no? La batalla de Madrid. Ya lo del Ebro fue más adelante. Más adelante. Casi al final. La toma de Málaga, pero sí, Sevilla. Madrid sitiado, la paliza que le dieron a los soldados de Mussolini en Guadalajara. Y además, bueno, cuando avanzaban aquellos y cuando los republicanos avanzan y toman Teruel
y cuando viene la contraofensiva y Mola y toda aquella gente, allí, ¿cómo se llama? La fortaleza aquella que estaban sitiados. El Alcázar de Toledo. Al Alcázar de Toledo y toda la batalla del Alcázar de Toledo. Y caballero, y yo a favor del gallego, porque era el que de la República. Porque bueno, yo hasta lo consolaba. Usted decía, pero mire, la batalla de Teruel, me recuerdo, está bien, mire lo que han hecho, mire, están peleando aquí y allá, cada buena noticia que se podía hablar. Yo se la contaba, esa era la situación que había allí, exacta, te estoy contando. Pero más o menos a la mitad, bueno, yo creo que era casi mayoría los que estaban españoles allí, en la posición. Pero te hablo de Diego, a lo cual estaba el telegrafista republicano a matarse, que hacía de vez en cuando jugaban dominó entre ellos. Hacían la guerra con el dominó. Los simpatizantes se habían dividido a aquel grupo. Yo de vacaciones, lo mismo fuera, en el verano, que cuando llegaban la Nochebuena, la Navidad de 15 días, yo estaba de lector allí, y la Semana Santa estaba de lector. No sé quién le leería las noticias a García. Cuando usted no estaba. Cuando yo estaba allá en la escuela. Pero por eso yo me acuerdo de la Guerra Civil Española. Como si digo, todos los principales combates y las principales. Claro que después uno ha leído muchos libros, claro, pero las cosas que yo te estoy contando de cosas de esa que época. Yo sabía. Ese interés por la Guerra de España tiene una influencia en usted, siendo tan pequeño. Sí, de ese tipo internacional, pero a todos los muchachos les gustan todos los episodios de guerra. También me gustaban las películas del oeste. Y además las tomaba en serio. Que eran muy racistas en esa época, muy anti-indias en esa época. Tomaba en serio los trucos aquellos. Bueno, lo que tomé en serio de muchacho, lo tomaba, después me divertía viéndola como cosa cómica. Aquel piñazo que él lanzaba al otro del lado allá de la barra, aquel botella rojiza de whisky, que todo eso de detalle, me recuerdo a los revólveres aquellos nunca se le acababan las balas, nada más cuando convenía que se acabaran las balas, no había ametralladores, aquello tiro y se colgaban de un árbol. Todo muchacho veía, los muchachos, y por eso le enseñan tanta violencia a los muchachos, porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia, todo. Serán muy pocos los que no lo sean. Y bueno, yo estaba leyendo de una guerra, que me iba a imaginar yo todo lo que vendría después. Pero fui conociendo todo. Eso yo puedo hablar desde que empezó la guerra hasta la última batalla, hasta cuando lanzaron las armas atómicas. Una cantidad, porque me quedé con la afición. Pero también antes había sido la guerra de Etiopía, cuando yo estaba en los primeros grados. ¿Usted recuerda la guerra de Etiopía? Sí, galletitas que vendían con unas postalitas. La guerra de Abisinia. De Abisinia le llamaban. Galletitas de estas que, para que los muchachos la compraran, hacía una colección dejando 10 o 12 que no aparecían nunca y algunas que nunca creo que la imprimieron, para que los muchachos compraran galletitas. Y entonces, una vez viene uno y tiene un álbum de Napoleón precioso. Viene con el álbum de Napoleón en postalitas, de esas que no son de color impreso, sino como fotos. Me encuentro con el álbum de la historia de Napoleón, un guerrero. Te cuento que eso me sirvió, porque tengo un maravilloso álbum que está por ahí, yo todas las batallas, la de Arcola. Y cuando Napoleón toma la bandera y cruza el puente, enseguida vuestro general, Austerlitz, todas las principales batallas. Y naturalmente me entretenían mucho y simpatizaba con aquel jefe, como simpatizaba con Aníbal, como simpatizaba con Alejandro el Grande. Todos los muchachos te empiezan, yo digo, por la historia sagrada, te hablan entonces, el cerco de Jericó, todo era en guerra. El Antiguo Testamento está lleno de guerra. ¿Usted no recuerda ninguna conversación con su papá sobre esta? Alguna vez que yo me iba para los campamentos obreros, porque a mí me gustaba estar en cualquier lugar menos en la casa, porque en la casa era la autoridad.
y también un poco el espíritu rebelde. Y era usted rebelde entonces. Empieza a crearse. Yo tuve varias razones. Entonces, Respecto a mí, la autoridad no me gustaba, porque en esa época también había su pequeño castigo temporal, algún cocotazo, algún corre del cintarazo. Y allí estaban hasta la cosa de la boca, y nosotros corríamos el riesgo, pero ya íbamos aprendiendo a defendernos de eso. Veo que usted también se rebeló primero contra su padre, ¿verdad? Bueno, no me rebelé contra mi padre, era difícil, porque era un hombre de muy buen corazón. Yo me rebelaba contra la autoridad. Contra la autoridad. Pero mi padre, ya te hablé de las extensiones que tenía, estaba allí, salía y veía a la gente todos los días. Y se acercaban a él. Él no andaba con guardaespaldas, ni nadie que lo cuidara, y se iba solo, recorría kilómetros. Y la gente iba y tenía acceso a él. No tenía acceso al presidente de esa empresa, como la United Free u otras, en Nueva York. Y por eso allí las condiciones eran más humanas. Pero yo vi con mis ojos cómo era la vida en aquellos latifundios. Y el de mi padre era el más humano de todo, y no porque era mi padre, él estaba allí, él hablaba con la gente, lo veía sufrir cuando llegaban a pedirle algo. Un trabajo que ni hiciera mucha, lo daba. De Mister y Jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee Go. Escuchábamos al comandante Fidel Castro en estas conversaciones con Ignacio Ramonet, en la que después se recopilarían en el libro de conversaciones 100 horas con Fidel. Vamos a una muy breve tanda y los esperamos en unos minutos para seguir con este ciclo especial de Radio Centenario. Nos vemos en un rato. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. El viejo Aníbal en el corazón del pueblo. Con sabor a mieles ruanas. En agosto, imperdible festival solidario con la 36. A 100 años del nacimiento de Aníbal Zampayo. Esas viajeras novias leves del azul. Artistas de primer nivel homenajean al músico y poeta, ícono de nuestro folclore, militante político sanducero, comprometido con la justicia social y la revolución. Ya ve paisano, yo anido entre... El viernes 7 de agosto en el sindicato de Conaprole actuarán Rubén Olivera, María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez. Y Rinzi, Zampalleros de Paysandú, Murga Cayó la Cabra, Javier Alves, Laura Chinelli, Francisco Pancho da Rosa. Pasa mi río. Viernes 7 de agosto a las 18 horas en Suárez y Agraciada, sindicato de Conaprole. Apoyan Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Hotel Terrazas de Costa Azul, Bodegas Nabune, Médanos Bikes. Los amores de la costa son amores. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. Organiza Radio Centenario. Pasá por 18 de julio 1357 y con tu bono colaboración de 300 pesos participa de sorteos en el festival. Los lugares son limitados. Chua, ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Los viejos amores que no están
A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana, programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha, unidad popular. Pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Seguimos compartiendo 100 años con Fidel, ciclo especial de Radio Centenario. Seguimos en la imprescindible en Radio Centenario. Gracias por seguir atentos a la transmisión, que puede ser tanto en el aire 1250 AM o por el streaming en el canal de YouTube, también la imprescindible Radio Centenario. Estamos en este programa del día del 3 de agosto, preparándonos para este aniversario, estos 100 años del comandante Fidel Castro, repasando la infancia de Fidel, sus primeros años de vida, su crecimiento, su paso por la escuela en Virán, su relacionamiento con el medio, con los empleados de su padre, con los hijos de los empleados de su padre de la finca, que era con quienes se juntaba, con quienes se rodeaba, como hemos podido escuchar en la entrevista que hace unos minutos les habíamos presentado. Y bueno, seguimos enfocándonos en este aspecto de la vida de Fidel, sus sentimientos, sus aprendizajes, sus memorias, estos primeros años de la vida del líder de la Revolución Cubana. Ahora nos vamos a enfocar también en la infancia, pero más en el lugar físico donde creció, en esta finca que compró su padre cuando había llegado a Cuba desde Galicia, desde España. Una antigua casa ubicada al este de la isla, en lo que había sido la provincia de Oriente, y que hoy es una importante atracción turística, tanto para los mismos cubanos como para personas de afuera, de otros lados del mundo, que quieren visitar y conocer este aspecto histórico de la vida del comandante, que muchas veces no es tan conocido, como el proveniente de una familia acomodada termina liderando una guerrilla, una revolución y encauzando al pueblo cubano en la victoria contra la dictadura de Batista y luego la consolidación del gobierno revolucionario. Esta casa, la casa de Virán, de la finca de Virán, hoy es un museo y está minuciosamente preservada para los turistas y diferentes personas que se acercan a conocerla con deseos de conocer las raíces del líder de la Revolución Cubana. Hablando de su padre, Ángel, con quien también lo había mencionado en la entrevista que les habíamos presentado, era un inmigrante procedente de Galicia, un ex soldado que luchó en las guerras de independencia de Cuba del lado español, que después se volvió a Cuba proveniente de una familia muy pobre de agricultores, de labradores, y que luego regresa más tarde a la isla con el objetivo de buscar suerte y bueno, emprender con el negocio, lo que después sería el negocio familiar. Con el tiempo, una persona habilidosa para los negocios llega a ser un rico propietario de tierras, instalándose en esta zona de la isla. En 1915, algunas de estas tierras, las que hoy ocupa la casa y la finca de Virán, las plantaciones, son subastadas en Santiago de Cuba a muy bajos precios.
y Ángel Castro, el padre de Fidel, ese año adquiere un préstamo y compra la finca Manaca, donde se establece y crea el corazón de lo que después se llamaría Virán Castro, esta finca, estos predios en los que Fidel después crecería. Ángel priorizó el cultivo de la caña, teniendo en cuenta la cercanía del Central Altagracia, una central fundado 3 años antes, en 1912, y además se dedica a la cría de ganado mayor y menor y a diversos cultivos de buen rendimiento. Según se va desarrollando y diversificando la economía agrícola de Virán, de la localidad de Virán, van llegando inmigrantes peninsulares, haitianos y hasta de otras zonas de Cuba en busca de trabajo, y muchos con sus familias, y se establecen allí y conforman esta primera capa social con la que Fidel se relaciona durante su infancia, estos niños descalzos que él mencionaba, que él comentaba en la entrevista, y que son los niños con los que juegan sus primeros años, los que ve todos los días, los hijos de los peones que trabajan en la finca de su padre. Para conocer este aspecto de la vida de Fidel, les propongo ver una recopilación de videos que realiza el canal, el sitio Fidel Soldado de las Ideas, que muestra una recorrida que hace Fidel cuando estaba vivo, hacia Virán, hacia la casa en donde él creció, y comenta a las cámaras estos aspectos más íntimos, capaz no tan conocidos por el público en general o por los cubanos. Así que también agradecemos al sitio Fidel Soldado de las Ideas, que facilita estas transmisiones para que el público en general lo pueda conocer. Y también recordar que Fidel Soldado de las Ideas es un sitio que va a cumplir al mismo tiempo que es el aniversario de Fidel, cumple 10 años, porque fue creado en homenaje en el año 2016, el mismo año en el que muere Fidel, en homenaje a los 90 años de vida del comandante, un sitio donde es un almacén, una base de datos donde se reúnen discursos, artículos, libros, documentos y sobre todo galerías y videos de la vida del comandante en jefe. Y también se presenta en más de 8 idiomas para que tenga acceso el público general también de otros países. Y está cumpliendo 10 años desde 12-13 de agosto de 2016 que se puso en funcionamiento. Así que bueno, les presentamos estos fragmentos de la visita de Fidel a Virán, mostrando este aspecto de su vida, sus primeros años de vida. Pero entiendo a los pueblos cuando exigen Cuando yo dormía aquí, tenía una de esas que tiene unas baranditas a los lados, en parte de la cama, ¿no? Una barandita más larga que esta. Pero esta debe haber sido cuna de todo el mundo. Sí. Entonces después había una, cama mía por aquí, a los pies de la del viejo, que era esa que tiene como 2 baranditas al lado, bajitas así. Ya una camita. Sí, ya una camita. Aquí había otra que era intermedia, que era de rejas. Era de reja, esa que ponen de reja, pero como el corral. Al muchacho que está allá, que lo han sacado de ahí y lo han puesto por aquí. Aquí estaba la cama de la vieja. Aquí había alguna cosita como aplastada, porque ponían las naranjas peladas, cortadas, le echaban no sé qué polvito blanco, que decían que era muy bueno para la salud y que se la comían por la mañana. Sí. Pero había aquí como algo, ¿no? Donde se podía... Una plataformita, una superficie. Algo había por ahí. No rebalar. No así, aquí no se puede poner un plato. Claro. Y como entonces no había esas corrientes y esas cosas. Una repisa, ¿no? Repisa. Que quedaba no así a la izquierda, sino que quedaba frente a la... Aquí era la de la vieja, que tenía todos sus santos por ahí. Y estatuas, y muy religiosa. El viejo no se expresaba mucho en ese aspecto. Él tenía una lamparita por ahí, la lámpara cuando era cosa de lámpara y el periódico ahí.
Me parece que la cama del viejo era más alta, pero bastante más alta que esa. Una mesita ahí al lado, si tenía un periódico. Teníamos la cama, la cuna o la camita suya. Una camita aquí que era donde yo dormía. Y yo me recuerdo aquí, en una de esas que era de eso, porque iban cambiando. Y cuando iban creciendo se iban quedando los más chiquitos. Y los demás bajaban. Era una camita cuna con baranda. Una camita de corral. Todo esto tenía tela metálica, pero mejor que está así. No, ahora mejor dejarlo así. Hay que mejor está así. Es más fresco. Claro, había que protegerse de los... No era muy de mucho mosquito esto. No recuerdo mucho mosquitero. Yo estaba allí en lo del cuarto del viejo. Cuando ya yo era estudiante, en las vacaciones, cuando venía, siempre se venía en Navidades, 3 veces se venía. Ya después que estaba en la universidad, no. Ya era más rara vez que venía. En el bachillerato siempre se venía Semana Santa, Año Nuevo, 3 viajes. En este cuarto está un poquito más grande. Aquí nació Raúl. Me recuerdo por los gritos, no de Raúl, sino de mi madre. Cuando yo oía ya a la vieja dando a luz. ¿Usted nació aquí también? Yo debo haber nacido por aquí. Este es el cuarto que yo conozco donde se venía a dar a luz. Pero había otras cosas y vivía gente también aquí, normal, pero ya después, ¿no? Entonces después... Aquí, alguna vez se paré yo aquí. Que lo subían después. No, yo creo que nos tendrían unos días dando aquí, enseñándonos a mamar y... Después que subían. Si fueran 40 días, eso Porque aquí tenía yo un mecanismo cuando ya venía muy tarde, ya yo era estudiante de bachillerato, a ver si llegaba tardísimo aquí. Inventamos un procedimiento para despertar y no hacer mucha bulla allá arriba. Porque hubo una época en que ya Raúl estaba por aquí. Sí, un poco más adelante. Y teníamos un cordelito que lo amarraba. El despertador mío era un cordelito que yo tenía amarrado al dedo gordo de Ramón o de Raúl. Y alaba, porque si no para despertarlo había que hacer un ruido y yo a veces llegaba muy tarde, como a la 1 por las 2, nada, a caballo por ahí, después tenía primero que nada que llevar el caballo, desencillarlo y mandarlo para el potrero, y después venía yo por aquí, pasaba por todo eso, subía por aquí, y para no armar ruido arriba, entonces yo tenía el mecanismo del cordelito. Día tarde viendo el paisaje. Sí, viendo el paisaje. Iba a visitar a algún amigo, a alguna novia, o estaba en una fiesta en casa de una gente que llegaba, de los amigotes que no tenían. Pero ya estábamos en el bachillerato. Eso era cuando venía de Belén. O de Belén, de La Habana, o de Belén casi. Que yo me iba y organizaba alguna comida, alguna cosa. Pero venía tarde con una frecuencia por aquí. Y el problema era cómo entrar, porque esto no tiene llave, esto no tiene nada, sin dar muchos golpes que despertara a todo el mundo por ahí. Vamos por la casa que fue de la abuela. El mango eso no se... De doña Dominga.
Un poquito más alto, había como 3 peldaños. O sea, estaba en piloto. Estaba todo aquí. Todo en piloto. Por aquí estaban los vuelos, la cocina la tendrían para allí, el comedor. Más para allá de Sabanilla. Como medio kilómetro en una finca, en un lugar que se llama Sao Corona, donde tenía una finquita. Un lugar histórico. Allí tenía una finquita, eran maíz, pero ya indiscutiblemente estaba viejo cuando lo trajeron para acá, decidieron traer así. Y era tizata más chiquita. Y tenía como 3 escaloncitos así. Nada de cemento, aquí no se usaba cemento. ¿Cómo se iba de aquí a Ni Santiago? tenía ese camino. De aquí a Santiago, ¿cómo tú lo miras? Es un motor de línea que iba de aquí a de 27 kilómetros de ferrocarril por donde tiraban la caña. O podía ir por Marcané, que está a 4 kilómetros, no yendo por el camino real, sino por entre los potreros, ahí había unos caminos. Terminaba cerca del río Nípide y caminaba. Así que está la presa metida por el medio. O un caballo iba. Si la maestra iba a ir para Santiago, había que llevarla Si ella una vez llegó a tener como un problema circulatorio. Vivió muchos años después de eso. Fue como una congestión, que entonces llamaban congestión cerebral. Un tiempo, ¿no? Le afectó porque después ya al caminar... ¿Usted de dónde puede ser? No, ese lo tenía usted. Yo tengo incluso el que usted tenía el repuesto de ese está en la oficina. Igualito a ese. Estos son un arroz muy barato y muy seguro. Este valdría $15. Este, que es el más caro, costó como 25, 30, que hace muchos años. Los pañuelos sí son, ahora veo por qué los pañuelos son. Esto sí, es verdad. Se le perdían algunos pañuelos en su cartuchera. Este guante te lo usó en Antillana de Acero, un trabajo voluntario que soy. ¿Usted han El hecho 2 de diciembre del 86. ¿Y esa escuela de 15 días? Dice que esa usted lo utilizó en la etapa de guerrillero, ¿no es cierto? De la referencia que tenemos. No, porque yo nunca usaba caballo. Eran los pies. En esa época tenía la suerte. Pero bueno, esta es la misma mesa y todo. ¿O no? ¿O es una cosa? La mesa original. Una máquina de escribir que, como ustedes ven, está muy moderna. Compara con los últimos modelos que se han hecho. Así era la máquina que usted cogió allá. La marca que debe ser Remington. No, era más grande que era más grande. Usted lo que cogió allá fue esta pieza. Esto, pero era mucho más Es Underwood. Es Underwood. ¿Quién tiene buenos ojos? Los jóvenes. ¿Él dice Underwood? Bueno, me pillaste. No, es que no está dicho completamente. Hasta donde dice Under. Hasta dice Under. Under, sí. Entonces Underwood, es que yo dudamente decía el Remington. Sí, que vino cerca. Ahí había una mata de higo, que daba bastante higo. Aquí frente a la casa una mata de higo. Sí, ahí, por ahí había una mata de Esta higo. mata no estaba ahí. ¿Cuál es? No. Más agua. No. Ahora, al reconstruir indiscutiblemente que han reducido el espacio por donde entraba el carro. Había como un poquito más de espacio. Eso estaba un poco más para acá. Y guardaban el piscicorre cuando hubo piscicorre. ¿Aquí? Sí. Un poquito más para acá. No llegaba hasta por allá. Aquí hay escalera. ¿Tú no ves que esto es más ancho? Y los troncos eran redondos como estos. Sí, estos son los originales. Redondos los troncos. Estos fueron los restos que quedaron bajo tierra, Mm. que no se quemaron. Allí estaba la plantica eléctrica. Cuando se compró y se puso. Vamos por la casa que fue de la abuela. El mango ese no sé. De doña Dominga. Un poquito más alto, había como 3 peldaños. O sea, estaba en piloto. Estaba todo aquí. Todo en piloto.
Por aquí estaban los vuelos, la cocina la tendrían para allí, el comedor. Más para allá de Sabanilla, como medio kilómetro en una finca, en un lugar que se llama Sao Corona, donde tenía una finquita. Un lugar histórico. Y tenía una finquita, para el maíz y todo, pero ya indiscutiblemente estaba viejo cuando lo trajeron para acá, decidieron traer así. Y era quizás hasta más chiquita. Y tenía como 3 escaloncitos así. Nada de cemento, aquí no se usaba cemento. ¿Cómo se iba de aquí a Santiago? Ni tenía ese camino. ¿De aquí a Santiago cómo te lo? Es un motor de línea que iba de aquí a de 27 kilómetros de ferrocarril por donde tiraban la caña. O podía ir por Marcané, que está a 4 kilómetros, no yendo por el camino real, sino por entre los potreros, ahí había unos caminos. Terminaba cerca del río Nípide y caminaba. Sí, que está la presa metida por el medio. O un caballo iba. Si la maestra iba para Santiago había que llevarla. Sí, ella una vez llegó a tener como un problema circulatorio. Vivió muchos años después de eso. Fue como una congestión, que entonces llamaban congestión cerebral. Un tiempo, ¿no? Le afectó porque después ya al caminar... Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal. Escuchábamos a Fidel Castro en esta recopilación que hace Fidel Soldado de las Ideas, este canal que en breve va a cumplir 10 años junto a los 100 años de Fidel, su aniversario, este marco, esta campaña internacional que se está realizando desde Cuba y a la que están adhiriendo diversas organizaciones, medios y bueno, para sumarse a esta serie de actividades para conmemorar, para celebrar, para traer al presente el pensamiento, el accionar del héroe de la Revolución Cubana, el héroe del pueblo cubano. Nos habíamos enfocado en este programa en estos primeros años de Fidel, en su infancia, en los elementos que lo marcaron, sus primeros relacionamientos, con quiénes se relacionó, con quiénes jugó de niño, qué hizo cuando era niño, qué elementos de su vida en Virán, en el campo, los marcaban. Estaremos atentos para próximas actividades que se estén dando en el marco de este ciclo internacional de 100 años con Fidel, esta campaña, y las estaremos comunicando para que puedan estar al tanto. Y con estos últimos videos que hemos mostrado, si lo escucharon por la radio, también les invitamos a que puedan ir al canal de YouTube para no perderse nada y que puedan también acceder al contenido audiovisual que compartimos en este programa, para que además de escucharlo también puedan ver estas imágenes que a veces también valen la pena tener en cuenta. Así que nos estamos despidiendo y nos encontraremos el próximo lunes 13:30, así hasta que termine el mes de agosto, para seguir poniendo sobre la mesa, para seguir poniendo al aire de los uruguayos y las uruguayas el pensamiento, el accionar, la vida de Fidel Castro Ruz. Así que nos estaremos viendo el próximo lunes. Un abrazo grande. Chau, chau. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas
con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Así finaliza esta entrega de 100 años con Fidel, el ciclo especial de Radio Centenario, reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Nos encontramos todos los lunes desde las 13:30 horas.